Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Buenos días, mi hermano y hermana. Estamos contentos, felices, alegres de poder estar otra vez acá en esta emisora, su emisora Radio Costa Rica 930 AM, compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio para nosotros, mi hermano y hermana, el remanente adventista, poder reunirnos, poder sacar tiempo, poder enseñar y predicar el mensaje presente para este tiempo en que estamos viviendo los últimos días. Ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que nos puede oír, escuchar por medio de Radio Costa Rica 930 AM. Radio Costa Rica 930 AM, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. También nos puede ver, mi hermano y hermana, por Canal 19. De lunes a viernes también Canal 19, pero de 8 a 9 p.m., 8 a 9 de la noche. Puede vernos también o buscarnos por medio de www.radiocr.net. En internet www.radiocr.net. Nuestro nombre, el Remanente Adventista CR. Por ese nombre nos puede buscar en YouTube o también en nuestra página en Facebook. YouTube o Facebook con el nombre El Remanente Adventista CR. Estamos para poder servirle a ustedes y para poder traer mensajes que puedan traer consolación a su vida y puedan traer también entendimiento a su mente, a su razón y a su corazón también, para que usted pueda con nosotros aprender de este mensaje. Mi nombre, mi hermano y hermana, Will Chavarría. Mi teléfono 71615194. Will Chavarría, 71615194. Y nuestro teléfono, el teléfono del Remanente Adventista, es el 8314-7619. 8314-7619. Si usted tiene alguna consulta, un pedido de oración o algo por lo que usted quiera que oremos por usted, mi hermano y hermana, nos puede llamar a ese número telefónico. El tema para hoy, mi hermano y hermana, es un tema importante para el tiempo en que estamos viviendo. Se llama el verdadero don de lenguas. El verdadero don de lenguas. Antes de iniciar y antes de hacer la oración, quiero que leamos una cita que se encuentra en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 15 y 16. Nos dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo 15 nos dice: se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo éste sabe de letras no habiendo aprendido? Hablando de Jesucristo. Dice, ¿cómo Jesucristo, sabe de letras no habiendo aprendido? Jesucristo sabemos que él no estudió en escuelas rabínicas ni estudió ningún tipo de teología. Por eso decían, ¿cómo sabe de letras no habiendo aprendido? Y Jesucristo le responde y les dice, mi doctrina no es mía. O sea, lo que yo predico no es mío, no viene de mí. Dice, sino de aquel que me envió. Dice, de aquel que me envió. Ahora, viene el versículo 17 donde nos dice, si alguno quiere hacer la voluntad de ¿quién? Del que me envió. O sea, su voluntad, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, la que está predicando Jesucristo, es de Dios o si hablo por mí mismo. Muchos que oían a Jesucristo predicar decían que la doctrina de él era un engaño, que era mentiras, que no era una doctrina de Dios. Pero Jesucristo les dice, si alguno quiere hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, dice, sabrá o conocerá si la doctrina es de él
o si hablo yo por mi propia voluntad. Usted y yo, mi hermano y hermana, tenemos el deber, la responsabilidad de poder estudiar la palabra para saber si lo que se enseña, sea acá, sea en su iglesia, sea en cualquier lugar que usted esté, es o no es de Dios. Si usted, mi hermano y hermana, comprueba con la Biblia y quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si esa es doctrina verdadera y doctrina de Dios. Pero si una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que quiere seguir sus propios caminos, entonces dirá que es mentira o que es engaño. Con estas palabras vamos a elevar una oración al cielo y le pido si puede acompañarme que lo haga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente por tu bendición, Señor, porque puedes permitir que podamos estar en esta radio, Señor, en este canal también, pudiendo predicar tu palabra. Te pido por cada persona que nos escucha, que nos oye, que nos ve, Señor, a través de estas frecuencias, a través de esta emisora, que tú puedas bendecirles, que tu Espíritu Santo pueda hablarles a cada corazón. Te pido, Señor, también que nos dirijas y que nos hagas ver, Señor, la responsabilidad que tenemos como tu pueblo, Señor, como tus hijos, ante un mundo que perece y que muy pocos conocen la verdadera doctrina bíblica, lo que tú viniste a enseñar a la tierra. Dirígenos, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. El verdadero don de lenguas, mi hermano y hermana, es el tema que vamos a estudiar juntos en esta mañana. Tarde para aquellos que nos ven en diferido. El verdadero don de lenguas. Recordemos que ahora, hoy en día, muchas iglesias, pero muchas iglesias le dan mucho énfasis al don de lenguas y se le da o se le llama como el don más importante o más llamativo que hay en este tiempo. También se dice, mi hermano y hermana, que si una persona ha sido bautizado por el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas, y si esa persona no habla en lenguas, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Vemos que la mayoría de iglesias pentecostales, incluso la iglesia carismática, ponen énfasis al don de lenguas y hablan y dicen de que para poder recibir el don del Espíritu Santo usted debe hablar en lenguas, y si yo no hablo en lenguas, entonces no he recibido el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Ahora quiero decirle, mi hermano y hermana, también que yo fui de la iglesia pentecostal por muchos años, y lo que yo voy a enseñar y lo que voy a hablar ahorita lo hablo por experiencia personal también, porque yo también estuve en esos caminos. Entonces vamos a hablar primeramente con el título El verdadero don de lenguas. Jesucristo promete en su ministerio el Espíritu Santo. Vamos a ver la primera cita donde Juan el Bautista habla de la venida del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3 versículo 16 nos dice, Lucas 3:16, respondió Juan, hablando de Juan el Bautista, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, o sea Jesucristo, de quien no soy digno de desatar la correa de los zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan profetiza la venida de uno que es mayor que él, Jesucristo, que dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aunque él bautizaba en agua, como muchos hemos sido bautizados, él también dice que va a venir uno que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Lucas capítulo 24 y versículo 49 nos dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, aquí habla Jesucristo, sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Al final de su ministerio, después de la crucifixión, él dice estas palabras a los apóstoles y a los discípulos. Dice, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, el poder de lo alto. En Hechos capítulo 1, versículo 4 nos dice, estando juntos los discípulos, los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que os dijo de mí, lo que dijo también en Lucas 24:49. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, mas recibiréis poder, el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos un dato interesante entre estas cosas. Dice, recibiréis poder. ¿Para qué van a recibir
el poder del Espíritu Santo a los discípulos apóstoles en este caso? ¿Y para qué nos da Dios el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo a usted y a mí, a nosotros en esos días? Nos dice: me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo es un poder que Dios da a sus hijos, a los que le han aceptado y los que hacen su voluntad, para que sean testigos, o sea, para que testifiquen, para edificación del pueblo de Dios, para edificación de la iglesia. Dice: me seréis testigos. Ahora, cuando Jesucristo promete el don del Espíritu Santo, también va incluido en este don, en el bautismo del Espíritu Santo, el don de lenguas. Pero no es el único don que existe, porque hay muchos dones, diversidad de dones. Marcos capítulo 16, versículo 16 nos dice al 18. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Dice estas señales. ¿Cuántas señales? No es solamente una señal, no es solamente el don de lenguas, sino que dice: estas señales seguirán a los que creen. 1. En mi nombre echarán fuera demonios. 2. Hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y cuando bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dice estas señales, y vemos que son varias las señales que seguirán a aquellos que creyeron en él. Varias señales, no solamente el don de lenguas. La palabra lenguas que viene en la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en griego. Cuando se habla de la palabra lenguas en el Nuevo Testamento, viene de una palabra griega que se llama glosalalia. Glosalalia. Esto quiere decir, según el diccionario griego, dice: es la vocalización o la pronunciación de un idioma existente pero desconocido para el que habla. O sea que es la vocalización o pronunciación de un idioma existente, un idioma que ya está, un idioma que habla alguien en el mundo, pero desconocido para el que lo oye. Eso es la palabra que se usa para la palabra lenguas, o sea, glosalalia. Ahora vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12, cuando nos habla de la venida del Espíritu Santo. Acabamos de leer versículos sobre la promesa de la venida del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer cuando llega o cuando viene el Espíritu Santo sobre los 120 en el día de Pentecostés. ¿Por qué Dios da el don de lenguas acá en este tiempo? Leemos Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Nos dice: y como se cumplieron los días del Pentecostés, o cuando llegó el tiempo del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los 120. De repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice que los que estaban ahí, los 120, se les aparecieron a ellos lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos. ¿Cuántos? Dice todos, los 120, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. Entonces el Espíritu fue el que le dio el don de lenguas a ellos. Dice que todos hablaban en otras lenguas. ¿Cuántos? Todos, o sea, los 120 que estaban acá, hablaban en otras lenguas. Pero nos dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén, o había entonces en Jerusalén. Recuerde que estamos en el tiempo del Pentecostés. En el tiempo del Pentecostés era la segunda fiesta grande en Israel, una gran fiesta donde llegaban judíos de todas las naciones que había en el mundo a poder estar en el templo en Jerusalén. Era una fiesta importante. Dice: había entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, personas de todas las naciones, de todos los países que habían en ese tiempo, estaban aquí en Jerusalén. Y hecho ese estruendo, se juntó la gran multitud y estaban confusos. Y ponga atención, mi hermano y hermana, a estas palabras. Estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar su propia lengua.
Dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. O sea que si una persona era ruso, le oía hablar en ruso. Si otra persona era francés, le oía hablar en francés. Si otra persona era italiano, le oía hablar en italiano. Si una persona era chino o japonés, le oía hablar en su idioma, en su propio idioma. Dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son estos galileos todos los que hablan? Dice, ¿no son galileos? ¿Cómo hablan en lenguas, en la lengua que yo he nacido, la lengua que yo tengo? Si son galileos, o sea, son personas que no tienen profesión, son personas que no son estudiadas, son personas que no son intelectuales, son personas, tal vez podríamos decir, campesinos en este caso. Sin embargo, están hablando en idiomas y en varios idiomas. Entonces sigue diciendo el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno? Y ponga atención, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos o en que hemos nacido? O sea, les estamos oyendo hablar a estos galileos, a estas personas en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Las lenguas, mi hermano y hermana, que hablaron los apóstoles y los discípulos, los 120, en el tiempo del Pentecostés, no eran lenguas que no se entendían, no eran lenguas inteligibles, eran idiomas que las personas que escuchaban, que las personas que oían entendían porque hablaban en su propia lengua. Y nos dice ahí las naciones que estaban representadas acá y nos habla por lo menos de 15 nacionalidades. Versículo 9 dice, habían partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, llevamos 4, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia y en Frigia y Panfilia llevamos 10, y Egipto, y en las partes de África que están cerca de la parte de Cirene. Romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes. 15 nacionalidades, mi hermano y hermano, si usted los cuenta. Habían 15 tipos de nacionalidades, 15 tipos de personajes que hablaban 15 tipos de idiomas diferentes y cada uno oía a los discípulos, a los apóstoles, a los 120 hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Dice el versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿En cuál lengua? En nuestra lengua. O sea, ellos entendían lo que ellos decían y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser esto? Entonces vemos, mi hermano y hermana, que Dios da el don de lenguas en el tiempo del Pentecostés, porque habían muchas nacionalidades, al menos 15 tipos de personas con 15 tipos de idiomas diferentes, y Dios da el don de lenguas que realmente son idiomas para poder predicar el mensaje presente para este tiempo en el idioma de las personas que estaban acá. Vemos algunos pasajes donde también es dado el don de lenguas. El caso de Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante, nos habla de un centurión que se llamaba Cornelio. Este centurión que se llamaba Cornelio no era judío, era gentil. A este centurión Dios le da una visión para que mande a llamar a Pedro. A Pedro, mientras tanto, también le da una visión para que vaya donde Cornelio. Hechos 10:44 nos habla ya estando en reunión Cornelio con Pedro, nos dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre nosotros, sobre los que estaban allá, tanto los gentiles, Cornelio y los que estaban con él, y tanto los judíos, Pedro y los que llegaron con Pedro a este lugar. Nos dice el versículo más adelante, porque les oían hablar en lenguas. O sea que Dios también le da el don de lenguas a estas personas. Y dice más adelante, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Pedro dice que ellos recibieron el Espíritu Santo como ellos también. Y también lo dice como al principio. O sea, recibieron el don del Espíritu Santo. El don de lenguas que era un don de idiomas. Idiomas que las personas que lo hablaban podían conocerlo. Por eso los judíos oían a los romanos hablando en idioma judío o hebreo, y los
judíos podían hablar en idioma latín, que era el idioma romano. Por eso Hechos capítulo 11, versículo 4, cuando Pedro va donde los otros apóstoles y donde los otros discípulos a contar lo que sucedió, cómo bautizó a los gentiles, a Cornelio entre ellos, él cuenta. Dice entonces Pedro, comenzando, les declaró por orden lo pasado diciendo. Entonces les cuenta lo que sucedió. Versículo 15 del capítulo 11 de Hechos nos dice, y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, al principio en Hechos capítulo 2, que Dios le dio los idiomas para que pudieran predicar a todas las personas. También nos habla la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, con Pablo que llega y rebautiza a unas personas y esas también reciben el don de lenguas. Entonces vemos que el don de lenguas es uno de los dones que Dios da a sus hijos. En este caso es un don de lenguas o idiomas para poder predicar el mensaje a una persona o a personas que no conocen el idioma en el cual yo hablo. Si una persona no conoce ese idioma en el cual yo hablo, entonces Dios me da el don de lenguas para que yo pueda predicarle a él. Por ejemplo, yo soy de Costa Rica. En Costa Rica hay un lugar que se llama Talamanca. Es un lugar donde viven varios indígenas de este país que hablan idiomas que no comprendo, al menos yo. El idioma vivirí, el idioma cabeca y otros idiomas. Si yo fuera ya a predicar y no hubiera una persona que tradujera y ninguno de ellos hablara el idioma en español, Dios me daría a mí el don de lenguas para que yo le pueda predicar a esas personas en el idioma de ellos y nos podríamos entender. Entonces es la manera por la cual Dios da el don de lenguas. Ahora, en Corintios, la primera carta de Corintios, en el versículo 14 se habla sobre el don de lenguas, pero para poder entender esto que habla Pablo acá, es necesario primeramente poder comprender por qué Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Dice que la primera carta a los Corintios es una amonestación del apóstol Pablo por problemas de abusos en varios aspectos que va afrontando la iglesia aquí en Corinto. Entonces Pablo envía la primera carta a los Corintios, pero no tanto a los Corintios, sino a la iglesia que está en Corinto, porque hay problemas de abusos en muchos aspectos acá en esta iglesia de Corinto. Por tanto, Pablo escribe la carta a los Corintios. Y quiero que leamos el capítulo 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 nos dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y sostenes el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, él escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, no a Corinto, sino a la iglesia de Dios que está en Corinto. La carta va dirigida a la iglesia en Corinto. Nos dice el capítulo 1, versículo 10, que hay divisiones en la iglesia de Dios que está en Corinto. Capítulo 1, versículo 10 de 1 de Corintios nos dice, os ruego pues hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Pablo está amonestando a la iglesia de Corinto porque hay divisiones. Versículo 11 dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 13 dice, está dividido Cristo, y comienza Pablo a hablar, a amonestar, porque hay en la iglesia de Dios en Corinto divisiones y contiendas. Capítulo 2, versículo 11 de 1 Corintios nos dice que hay problemas de interpretación. El versículo 14 nos dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, no las puede entender, porque las han de examinar espiritualmente. Vemos que hay problemas de interpretación en la iglesia de Corinto. También vemos que hay problemas de contiendas y celos en la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios 3:1. Nos dice, de la manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni ahora podéis todavía, porque todavía son carnales, pues habiendo entre ustedes celos y contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como el hombre. Y comienza a hablar de que hay problemas de celos, contiendas y divisiones en la iglesia de Corinto. Vemos que la carta a los Corintios es una amonestación de Pablo. 1 Corintios capítulo 4 nos dice que hay crítica a Pablo. Por eso dice el versículo
capítulo 4, versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros. Y puede seguir leyendo y nos habla de que hay críticas a Pablo en la iglesia de Dios en Corinto. También hay problemas de gravedad, nos dice el capítulo 5 de 1 Corintios. Dice, en efecto se oye, 1 Corintios 5:1, que hay entre ustedes fornicación, y una fornicación tal que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre y más bien se vuelven arrogantes en lugar de estar tristes por eso, o sea, se envanecen. Y comienza Pablo a hablar de que en la iglesia de Dios, no en Corinto, sino en la iglesia de Dios en Corinto, en la iglesia de los Corintios, hay faltas de gravedad también. Capítulo 6, versículo 1, nos dicen que llevan a los hermanos a juicio también. En lugar de arreglar los problemas en la iglesia, los llevan a juicio. Dice, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Y comienza a hablar de ese asunto. Capítulo 7, versículo 1, nos dice que hay problemas en el matrimonio y comienza a amonestar sobre los problemas en el matrimonio. Capítulo 7, versículo 3 nos dice que el marido cumpla con su deber para con la mujer, e igualmente que la mujer cumpla su deber para con el marido. Capítulo 8, versículo 1 nos dice de problemas en la comida sacrificada a los ídolos, y Pablo amonesta sobre este problema también. Capítulo 9, versículo 3 en adelante nos habla de la falta de apoyo al ministerio. Y nos dice el versículo 4 del capítulo 9 de 1 Corintios, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Capítulo 9, versículo 14 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio, mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y Pablo habla y amonesta sobre los problemas que hay de falta de apoyo al ministerio en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia problemática, mi hermano y hermano. Por eso Pablo escribe la primera carta a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 nos habla de amonestaciones de Pablo contra la idolatría. Por tanto dice, amados míos, huyan de la idolatría. O sea que habían problemas de idolatría en la iglesia de Corinto. En la carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 14, nos dice problemas sobre la vestimenta, y dice, no enseña la misma naturaleza, que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero si la mujer tiene el cabello largo le es gloria, pues a ella le es dado el cabello por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros, dice, no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios, y amonesta a la iglesia de Corinto sobre problemas en el cabello, en la vestimenta y en otros aspectos. Capítulo 11 de Corintios, versículo 17 en adelante, Pablo amonesta porque hay problemas también en la cena del Señor. El versículo 20 dice, porque cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga. Entonces van grupos a comer, a compartir la cena del Señor, pero se hacen grupos en la iglesia y unos comen más y otros menos. Y Pablo amonesta acá en el capítulo 11, versículo 17 en adelante sobre problemas en la cena del Señor. Y por supuesto que Pablo también debe amonestar a los corintios acerca del mal uso de los dones espirituales. Amonesta sobre todas estas cosas y de último deja la amonestación por el mal uso de los dones espirituales, en especial el don de lenguas. Por eso se toma un capítulo para hablar del don de lenguas, el capítulo 14. En el capítulo 12 Pablo hace la introducción general con respecto al orden y a la importancia de los dones del Espíritu, que vamos a leerlo. Pero antes de leer el capítulo 12 de primera carta a los Corintios, quiero que leamos Efesios capítulo 4 versículo 11. En Efesios 4:11, y después de ese versículo vamos al canto. Efesios 4:11 nos habla sobre lo que debe hacerse, o sea, para qué Dios da los dones espirituales, y nos dice: Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿para qué da Dios los dones del Espíritu? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los dones espirituales, mi hermano y hermano, son para edificar, son para testificar, son para capacitar a los santos, son para que sean una bendición en su pueblo, en la iglesia, y para levantar y llevar el mensaje de Dios. Con esta cita vamos al canto y regresamos en unos minutos.
60 de amplitud modulada. El Remanente Adventista Radio. 24 horas de verdad. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. El Remanente Adventista Radio. Para atender sus consultas, dudas, peticiones de oración o colaboraciones para este ministerio, comuníquese ahora mismo 8314 7619 8314 7619, una línea telefónica 24 horas a su servicio. Somos el Remanente Adventista Radio. 24 horas de verdad. El verdadero don de lenguas que nos dice la palabra, que Dios nos habla a través de la palabra, son idiomas o lenguas conocidas para algunos y tal vez extrañas para otros, pero idiomas que tienen un significado y que quieren decir algo, que Dios da a su pueblo para poder predicar a personas que no conocen el idioma en el cual hablamos, personas de otros idiomas, para poder predicar el mensaje de Dios. Por eso dice Efesios capítulo 4 y versículo 11, que lo acabamos de leer,
que son los dones dados para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay que entender que todos los dones del Espíritu, todos los dones, los muchos dones que da Dios a su pueblo a través del Espíritu Santo, incluyendo el don de lengua, son para edificación de la iglesia, para capacitar al pueblo de Dios, para dar testimonio, para testificar. Y con esto vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, donde se habla del orden y la importancia de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 1 nos dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoren, que sean ignorantes. Saben que cuando eran paganos de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu dice a Jesucristo anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones. ¿Cuántos dones hay? Dice que hay diversidad, no dice que hay un don, dice hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común o para provecho. ¿Para qué es dado el Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo para el bien común, para provecho, para edificación. Versículo 8 dice, pues a uno les es dado palabra de sabiduría. Nos está hablando de uno de los dones espirituales. Dice, palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Llevamos 3 dones espirituales. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, 4. A otros dones de milagros por el mismo Espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversa clase de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Habla aquí de varios dones y pone por último el don de lenguas y la interpretación de lenguas. O sea, en orden de importancia quedan relegados al último lugar. Por eso cada don es importante según la ocasión, según donde estemos es importante. Si hay muchas personas enfermas, entonces ¿qué don me va a dar Dios a mí? El don de sanidad, el don de milagros. Pero si hay personas que no hablan el idioma en el cual yo hablo, entonces Dios me da el don de lenguas para que yo pueda hablarle a ellos del mensaje de Dios para edificación. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo o dando individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, ¿quién es el que da los dones del Espíritu? ¿Soy yo el que digo cuál don debo tener, o es Dios, el Espíritu, el que da los dones del Espíritu? Dice acá que el Espíritu da a cada uno como Él le parece, según sea la voluntad de Él. Pero ahora se deja decir de que si usted no recibe el don de lenguas, entonces no ha recibido el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, eso es mentira, mi hermano y hermana, porque aquí dice que Dios da los dones tal como Él quiere, como Él dice, o según sea su voluntad. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y comienza a hablar del cuerpo, de los miembros del cuerpo, de que todos tenemos una parte importante en el cuerpo de Dios, cuya cabeza en el cuerpo de Dios es Cristo. ¿Quién es la cabeza, mi hermano y hermano, en la iglesia? La cabeza en la iglesia no es el pastor, mi hermano y hermana. La cabeza en la iglesia no es el anciano. La cabeza en la iglesia no es ninguna persona. La cabeza es Jesucristo. Y todos los miembros, todas las personas, incluyendo al pastor, incluyendo los líderes, incluyendo cualquier persona, son parte del cuerpo de Cristo. Pero la cabeza, la única cabeza a la cual debemos obediencia total es Jesucristo. Él es la cabeza. Y muchos también engañan haciendo creer que una persona es la cabeza en la iglesia, cuando la Biblia dice que la cabeza en la iglesia es Jesucristo. Sin embargo, eso es otro tema. El versículo 27 del capítulo 12 nos dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. O sea, cada persona es miembro del cuerpo de Cristo, incluyendo a los líderes, incluyendo a los ministros, incluyendo todas las personas son miembros de Él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego milagros. Comienza a hablar de una lista también acá y deja por último también el don de lenguas. Según dice después, don de sanidad, ayudas, administración y diversas clases de lenguas. Entonces la deja también al final.
no porque no sea importante, sino porque es importante según la ocasión, según donde estemos, pero la deja al final de la importancia de los dones espirituales. Dice el versículo 29, ¿acaso son todos apóstoles? Y sabemos que no, la respuesta es no. ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? Y sabemos que no, la respuesta es no, pero la respuesta es no para esto y la respuesta es no para todas las preguntas. Cuando dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? Y la respuesta también es no, mi hermano y hermana. No todos hablan en lenguas, no todos tienen los mismos dones, todos tienen diferentes dones. Cuando una persona dice que usted tiene que recibir el don de lenguas, porque si no, no ha recibido el bautismo, el Espíritu Santo, es una gran mentira que no está en la Biblia, porque Dios da los dones como Él quiere. Por eso dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Entonces nos dice esto, el capítulo 13 de 1 Corintios nos dice, o más bien el versículo 31 dice, mas deseen, del capítulo 12, mas desead ardientemente los mejores dones. Los mejores dones. ¿Y cuáles son los mejores dones? Mi hermano y hermana, si los dones son para edificación de la iglesia, para edificación del pueblo de Dios, los mejores dones son los que yo voy a ocupar en ese momento. Si no hay enfermos, entonces, ¿para qué yo quiero el don de sanidad? Si no hay personas que hablen otro idioma, y si vivimos en un país como Costa Rica, donde todos hablamos español, ¿para qué yo quiero el don de lenguas si todos hablamos español y todos nos entendemos en el mismo idioma? Dice, por tanto, deseen ardientemente los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente, y nos habla del amor. Entonces el capítulo 13 nos habla sobre el camino más excelente, que es el camino del amor, amor ágape, amor por las personas. Pero cuando pasamos el capítulo 13, vamos al capítulo que nos interesa, sabiendo y viendo el orden de los dones espirituales, donde se habla de varios dones, 9 dones al menos, y por último se deja el don de lenguas, y nos dice que deseemos ardientemente los mejores dones, el don que puede hacer para provecho, para testificar, para edificación del pueblo de Dios en el lugar, ocasión en que estemos. Pablo, así como amonestó en la iglesia, del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en todos los aspectos, también en el capítulo 14 de 1 Corintios, está amonestando por el abuso, por el mal uso en el don de lenguas. Pero Pablo amonesta de una manera que debemos de entenderla, debemos de leerlo, debemos de escudriñarlo para poder ver de qué nos está hablando Pablo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 nos dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Entonces dice que debemos de desear ardientemente los dones espirituales porque necesitamos predicar al mundo. Dice, pero sobre todo que profeticen. Entonces, entre los dones espirituales que hay, nos dice, pero sobre todo que profeticen. ¿Por qué? Porque el que habla lenguas, hablando de lenguas, porque Pablo está amonestando por la lengua, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque si habla un idioma desconocido para los demás, aunque él pueda entender el idioma, o aunque él no lo entienda, pero nadie lo va a entender a él. Entonces dice, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque Dios sí entiende todas las cosas y todos los idiomas. Dice, pues nadie lo entiende, sino en su espíritu habla misterios. Misterios para las personas y a veces misterios aún para él mismo, porque ni siquiera él sabe lo que está diciendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, nos dice. Por eso es importante el don de la profecía. Versículo 4 dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, si una persona cree que está hablando en lenguas, que son lenguas, idiomas, otras lenguas, otros idiomas, entonces a sí mismo se edifica porque está hablando alguna oración tal vez, que está edificándose a sí mismo. Sin embargo, mucha gente hoy en día, mi hermano y hermana, no habla idiomas o lenguas como están en la Biblia. La Biblia dice que las lenguas son idiomas conocidos por alguien, o sea que tienen un significado. Sin embargo, lo que habla mucha gente en muchas iglesias, porque yo fui pentecostal y por eso lo digo, son jeringosas, o sea, palabras inexistentes y repetitivas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia pentecostal, yo mismo hablaba en lenguas, y eran lenguas que se repetían y repetían, y decía una palabra y la repetía.
Por ejemplo, no me gusta decirlas mucho, pero por ejemplo yo decía Irabacasanga, Baraquita, Baracanda, y decía otra vez Irabacasanda, Baraquita, Baracanga, y todavía lo tengo grabado en la mente todavía, y lo decía. Y cuando las personas o el pastor en la iglesia decía esas palabras también, él decía, así dice el Señor. Significa tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero después repetía las mismas palabras y el significado era otro, y después repetía las mismas palabras y el significado era otro, y después repetía las mismas palabras de nuevo y significaba otra cosa. El Señor dice esto y esto, que tu pueblo quiere, y que te voy a traer prosperidad, y que van a venir grandes cosas para tu vida, y todo lo que decían en este caso. O sea, eran palabras repetitivas. Las mismas palabras significaban cosas diferentes cada vez de que las repetía, y eso no es cierto. Cuando una persona habla en un idioma, sea cualquier otro idioma, una palabra quiere decir una cosa y otra palabra otra cosa. No quiere decir una palabra, una cosa hoy y otra cosa al rato y otra cosa después, sino que son cosas diferentes, cada palabra tiene su significado diferente. Por eso dice, versículo 5, yo quisiera que todos hablen en lenguas, y se lo dice a ellos porque querían hablar en lenguas, y al igual que en ese tiempo, muchas iglesias como las iglesias pentecostales, incluso la iglesia o el movimiento carismático, quieren hablar en lenguas porque todos quieren hablar en lenguas porque es lo que la gente dice. Si no hablan en lenguas, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces todos quieren hablar en lenguas, pero no quieren profetizar, no quieren predicar, no quieren orar, no quieren estudiar la Biblia, no quieren nada, solamente hablar en lenguas. Dice, versículo 5, yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero más aún que profeticen, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué es lo más importante? Que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué provecho os seré a menos que hable por medio de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, ponga atención, como la flauta y el arpa, al producir un sonido, si no dan condición de sonidos, ¿cómo sabrá el que los toca en la flauta o el arpa? Porque si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Por eso usted puede tocar alguna melodía con la guitarra, con el piano, con la flauta, pero la persona que escucha puede gustarle mucho la melodía, pero ¿qué es lo que está hablando? Puede predicar usted por medio de la guitarra, por medio de la flauta, por medio de algún sonido. La persona le puede gustar el sonido, la melodía que hace, pero no va a ser edificada porque no sabe qué está hablando. No está predicando un mensaje de Cristo en este tiempo, una verdad. Por eso dice, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Porque recuerde que la trompeta en los tiempos antiguos tenía sonidos diferentes para situaciones diferentes en el campo de batalla. Un sonido de trompeta era para avanzar, otro sonido de trompeta para retirarse, otro sonido de trompeta para separarse en grupos, y así cada sonido tenía un diferente grupo. Pero si no sabían las personas qué significaba el sonido, entonces ¿qué hacía en el campo de batalla? Podía ser muerto porque había un sonido incierto. Por eso dice el versículo 8, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, o sea, que puedan entender las otras personas, ¿cómo sabrá lo que han dicho? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo, dice. Hay muchas variedades de idiomas y ninguna carece de significado. O sea, dice que ningún idioma en el mundo carece de significado. Pues, si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Entonces no carecen de significado, pero si yo no entiendo ese idioma, sea ruso, sea francés, sea italiano, sea portugués, cualquier idioma, entonces para mí carece de significado, aunque tiene un significado. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿En qué? En los dones espirituales para la edificación de la iglesia. O sea, mi hermano, usted tiene que anhelar ardientemente los dones espirituales para edificación de la iglesia, pero en un país en el cual todos hablamos un mismo idioma, en este caso el español, ¿para qué, mi hermano y hermana, necesitamos el don de lenguas? A menos que vayamos a un lugar donde las personas no hablen nuestro idioma. Por tanto, versículo 13, el que habla en lenguas pida oración para poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, dice Pablo, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, o sea, un idioma conocido. De otra manera, si bendices solo con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa un lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dicen, ¿por qué tú das gracias, pero el otro no es edificado? Doy gracias a Dios, dice Pablo, porque hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué dice Pablo él que él habla en lenguas más que todos? Porque él sabía muchos idiomas en su tiempo. Muchos idiomas sabía Pablo, y Pablo podía andar en muchos países en este tiempo y podía hablar en el idioma de muchas personas. Por eso dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia, vea, él habla idiomas, montones, pero dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, 5 en idioma conocido o con mi entendimiento para instruir también a otros que 10.000 palabras en idioma desconocido o en una lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Versículo 23 nos dice, por tanto, o sea, por tanto es la conclusión, nos dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra alguno sin ese don o incrédulos, no dirán, ¿están locos? Y eso es lo que pasa, mi hermano. Yo estuve en la iglesia pentecostal donde toda la gente oraba a la vez y uno se paraba y hablaba en lenguas y otro por otro lado y todo el mundo haciendo un desorden. Entonces, ¿qué dice la gente? Dice acá, están locos, pero si profetizan y entra un incrédulo y uno sin ese don, por todos es convencido, por todos es juzgado, los secretos de su corazón quedan al descubierto y él se postrará y adorará a Dios si profetiza. Pero si hablan en lenguas todos a la vez, es un desorden tremendo lo que pasa acá. Nos dice, versículo 26, ¿qué hay que hacer pues, hermano? Cuando se reúnan, cada uno aporte su canto, su enseñanza, su revelación, su lengua, su interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 por turno. Entonces dice, si aún así, mi hermano y hermana, usted no entendió y si quiere hablar en lenguas, está bien. Pero hable 1 o 2 o 3, pero por turno. Lo más 3, pero por turno y que uno interprete. Y si no hay intérprete, dice que guarde silencio en la iglesia. O dice otra versión, que calle en la iglesia y que hable para sí y para Dios. El versículo 40 nos dice, pero todo hágase decentemente y con orden. Por eso Dios nos amonesta a través de las cartas de 1 Corintios capítulo 14 del don de lenguas. El don de lenguas que la Biblia nos habla, el don de lenguas que Dios da es para edificación y son idiomas que tal vez alguien desconoce, pero otros conocen. Es el don de lenguas que Dios me da a mí para poderle predicar a personas en otros idiomas. Cuenta una historia, mi hermano y hermana, en un lugar que se llamaba Papúa, que llegó un predicador a predicar allá la verdad presente a este lugar donde hablaba un idioma que él no conocía. Por tanto, esta persona se consiguió un traductor para que le tradujera. Este traductor no era una persona creyente, era solamente una persona que ganaba su dinero traduciendo, por eso lo contrató él. Había gente en este lugar donde se reunieron y él comenzó a predicar y el traductor comenzó a traducir. Él predicaba y el traductor traducía lo que él hablaba, pero él en unos minutos, 15 minutos, vio que el traductor se sentó y él siguió predicando. Cuando él terminó de predicar, él hizo el llamado y muchos pasaron, se convirtieron, se arrepintieron y aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando terminó este asunto, esta predicación, él se arrimó al traductor y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué usted se sentó? ¿Por qué me dejó solo? Y él le dijo, usted estaba hablando el idioma que ellos hablan, entonces por eso yo me senté. A Dios, mi hermano y mi hermana, le plació en ese momento darle el don de lenguas a este predicador para que le predicara a estas personas en el idioma que ellos entendían. Ahora bien, cuando esta persona terminó de predicar, se fue para su país de regreso y ya no habló más el idioma que él habló en ese momento. ¿Por qué? Simplemente porque ya no lo necesitaba, ya no lo ocupaba, ya no lo requería. Entonces Dios, mi hermano y hermana, habla de dones espirituales
muchos dones espirituales que Dios da a su iglesia. Los da para edificación del pueblo de Dios, para poder testificar, para ser testigos y para poder hacer una obra que no se hace aún. Entonces Él da los dones espirituales a las personas que le han aceptado, que hacen su voluntad, que guardan su palabra. Entre los dones espirituales está el don de lenguas también, que se da también en caso de que sea necesario, en el momento y la ocasión necesaria. En este momento, en el tiempo que vivimos, por lo menos acá, en este país, todos hablamos el mismo idioma. Aún los extranjeros que vienen acá también hablan español, por eso no se ocupa el don. Pero si fuera necesario, mi hermano y hermana, Dios va a dar el don de lenguas. Pero esto que se habla en las iglesias pentecostales y movimientos carismáticos, cuando comienzan en la repetición de palabras, eso no es el don de lenguas bíblico, eso es una falsificación del enemigo, una falsificación de Satanás, y se le llama jeringosas, o sea, cosas o palabras o vocablos que no tienen ni sentido ni tienen ninguna significado. Esos son solamente y nada más que jeringosas, palabras sin sentido, que se repiten y se repiten y se repiten. Y muchas personas lamentablemente las hablan porque tal vez están inconscientes de lo que están haciendo y no han oído la verdadera o el verdadero significado del don de lenguas en la Biblia. Pero no caigamos, mi hermano y hermana, en esa trampa del enemigo. Las lenguas son idiomas conocidos para algunos y tal vez desconocidos para otros, pero son idiomas con un significado, aunque yo no lo conozca, y ese es el don de lenguas, que en un lugar donde no se habla nuestro idioma es necesario, pero donde se habla el mismo idioma no es necesario el don de lenguas. Dios tiene muchos dones, pero dice sobre todo que profeticéis. Es necesario predicar un mensaje en ese tiempo, pero para predicarlo primeramente hay que vivirlo en nuestro corazón. Hay que representar a Jesucristo por medio de mi vida, por medio de mi carácter, para así poder testificar y que Él me dé sus dones espirituales. Con estas palabras, mi hermano y hermano, quedamos despedidos. No sin antes esperarlos la próxima semana para que también nos pueda escuchar. Que Dios los bendiga.